27.000 hombres murieron construyendo esta obra. Padres, hijos, soñadores apostando sus vidas. Y el precio fue más alto de lo que la historia cuenta. Bienvenidos a Grandes Reconstrucciones de la Historia. Como historiador, he analizado miles de documentos sobre proyectos de ingeniería, pero ninguno me ha perturbado tanto como este. El Canal de Panamá cobró más de 27.000 vidas. 3 naciones lo intentaron, 2 fracasaron completamente. Y lo que verán en estas imágenes colorizadas con IA revela verdades que los libros de texto omiten deliberadamente. Permítanme mostrarles algo que descubrí en los archivos nacionales. En mi investigación, encontré las cartas privadas de Theodore Roosevelt de 1904. En una de ellas, escrita a las 2 a.m., plantea una pregunta obsesiva. ¿Cómo convenzo a hombres de morir por un río que no existe? Retrocedamos a 1881. Necesito que comprendan el contexto histórico. Ferdinand de Lesseps, héroe nacional francés, constructor del Suez, llega a Panamá con la arrogancia imperial típica del siglo XIX. He examinado sus discursos públicos. Declaró textualmente, «El Istmo de Panamá será más simple que Egipto». Los registros médicos franceses que analicé revelan una cifra escalofriante: 22.000 trabajadores muertos en solo 8 años. Esto representa una tasa de mortalidad del 75% entre los trabajadores europeos. Ahora, aquí está lo fascinante desde mi perspectiva como historiador. Durante años, creí que el fracaso francés se debió únicamente a enfermedades tropicales. Pero al estudiar los informes de ingeniería originales, descubrí que cometieron un error conceptual fundamental que los estadounidenses identificaron de inmediato. Y ese error está documentado en estas fotografías colorizadas que acabo de obtener del archivo Smithsonian. Noviembre de 1903. Aquí debo ser franco con ustedes sobre un episodio que muchos historiadores minimizan. Estados Unidos literalmente fabricó una nación. He revisado los telegramas entre el Departamento de Estado y los agentes estadounidenses en Panamá. El 3 de noviembre, Colombia controla el Istmo. El 18 de noviembre, existe la República de Panamá. El 30 de noviembre, Estados Unidos tiene control total de la zona del canal. En mi opinión profesional, esto fue imperialismo puro documentado en tiempo real. Pero volvamos al error francés que mencioné. Tengo aquí copias de los planos originales de Lesseps. Los franceses diseñaron un canal a nivel del mar, idéntico al de Suez. Desde una perspectiva de ingeniería del siglo XIX, tiene sentido. Si funcionó en Egipto, ¿por qué no en América? Excepto que al comparar los estudios topográficos, encontré algo revelador. Suez, terreno plano, desierto, clima predecible. Panamá, cordillera central de 110 metros de altura, selva impenetrable y, esto es crucial, el río Chagres. Permítanme leerles un extracto del diario del ingeniero francés Philippe Bunau Varilla, fechado en julio de 1886. El Chagres nos ha derrotado nuevamente. En 48 horas, el río aumentó 10 metros. Perdimos 3 locomotoras, 2 excavadoras y 23 hombres. Lo que excavamos en 3 meses desapareció en 2 días. Entonces, en 1905, Estados Unidos nombra a John Stevens como ingeniero jefe. He estudiado su correspondencia personal. Este hombre tenía una idea que sus superiores consideraron inicialmente una locura. En un memorándum al presidente Roosevelt, fechado el 1 de julio de 1905, Stevens escribe algo extraordinario. Señor presidente, propongo abandonar completamente el concepto de canal a nivel del mar. Construiremos un sistema de esclusas, elevadores hidráulicos gigantes que suban los barcos 26 metros, los pasen por un lago artificial y los bajen al otro océano. Desde mi análisis histórico,
Esto representó el mayor cambio de paradigma en ingeniería civil desde la construcción de las pirámides. Pero aquí está lo que encuentro más fascinante. Stevens llega en julio de 1905 y ¿qué hace? Detiene toda la construcción. Durante 12 meses completos. He examinado los registros presupuestarios. Gastaron millones, pero no movieron una piedra del canal. Su prioridad, algo que considero brillante desde una perspectiva histórica. Stevens le da autoridad absoluta al Dr. William Gorgas, experto en medicina tropical. Tengo aquí el presupuesto de Gorgas para 1906, $2 millones, solo para combatir mosquitos. Permítanme ponerlo en perspectiva histórica. Eso equivale a $60 millones actuales para fumigación. Los registros médicos muestran resultados asombrosos. En 1906, 821 casos de fiebre amarilla por trabajadores. En 1907, 0. Malaria reducida de 1.200 casos mensuales a 120. Como historiador, considero que esta fue la verdadera victoria estadounidense, no la ingeniería, sino entender que primero debían ganar la guerra biológica. Ahora sí, con las enfermedades controladas, comienza lo que yo llamo la fase de ingeniería imposible, 1907-1914. He compilado estas estadísticas de los archivos de la Comisión del Canal. 160 locomotoras operando simultáneamente, 60 palas de vapor, he visto las fotografías, cada una era del tamaño de un edificio de 3 pisos, 43.400 trabajadores de 97 nacionalidades distintas, 102 millones de metros cúbicos excavados. El corte Culebra. Desde mi perspectiva como historiador, este fue el verdadero campo de batalla, 14 kilómetros a través de roca volcánica. Tengo registros de accidentes. Un trabajador muerto cada 2.3 días por explosiones. 3 por derrumbes cada semana. Las fotografías colorizadas muestran máquinas de vapor completamente sepultadas. Pero hay un evento en octubre de 1913 que descubrí en los reportes confidenciales al Congreso. Un momento en que el proyecto, ya al 95% de completitud, casi se cancela. Las compuertas de las esclusas. Déjenme darles las especificaciones técnicas que encontré en los planos originales. Cada compuerta pesa 745 toneladas, mide 20 metros de alto, 2 metros de grosor. En mi investigación, estas fueron las estructuras de acero móviles más grandes jamás construidas hasta ese momento en la historia humana. El 10 de octubre de 1913, según los registros oficiales que consulté, el presidente Wilson presiona un botón telegráfico en Washington que detona la carga final en Culebra. Por primera vez en la historia, el Atlántico y el Pacífico se conectan artificialmente. Pero como historiador, debo preguntarme, ¿realmente funcionaría este sistema sin precedentes? 15 de agosto de 1914. Permítanme leerles del log de navegación del SS Ancón, el primer buque en cruzar oficialmente. 500, entrada a las esclusas de Gatún. 7:30, elevación exitosa, 26 metros. 11:15, cruce del lago Gatún. 13, salida al Pacífico. 8 horas, 82 kilómetros, un viaje que antes tomaba 2 meses rodeando Cabo de Hornos. ¿Recuerdan el momento en 1913 que casi cancela todo? En los archivos encontré el reporte del Cucaracha Slide, un deslizamiento masivo en octubre que sepultó 1.5 kilómetros del Culebra. Pero aquí está lo brillante. Stevens había diseñado el canal con un ancho de 152 metros, el doble de lo necesario, precisamente anticipando estos desastres geológicos. Esa previsión salvó el proyecto. Déjenme compartir las cifras finales que compilé de múltiples fuentes históricas. Costo total estadounidense, $375 millones. Ajustado a inflación, 10.000 millones actuales. Vidas estadounidenses perdidas, 5.609. Total de muertes francesas más estadounidenses,
27.500 personas. Tierra excavada, suficiente para construir un muro de 3 metros de alto desde China hasta Francia. Pero como historiador, debo ponerlo en perspectiva geopolítica. El Canal de Panamá redujo distancias marítimas en 13.000 kilómetros. Cambió el balance de poder naval mundial. Convirtió a Estados Unidos en potencia del Pacífico de la noche a la mañana. Y estas imágenes colorizadas con inteligencia artificial que he compartido, restauradas desde negativos de vidrio de 1904-1914, que estudié en los archivos, muestran algo que las estadísticas no capturan. Rostros. Trabajadores de Jamaica, Barbados, España, Italia, China, Estados Unidos. En mi investigación histórica, encontré cartas personales de 47 de estos trabajadores. No eran estadísticas, eran padres, hijos, soñadores apostando sus vidas. Como historiador, mi conclusión es clara. El Canal de Panamá representa el triunfo y la tragedia del progreso humano. 27.500 muertos. 3 naciones. Una década de combate contra la naturaleza misma. Y si esta historia les pareció reveladora, esperen a que les muestre los documentos desclasificados sobre quién realmente controla el canal desde 1999, y por qué encontré planos chinos para un competidor en Nicaragua. Esos archivos los analizo en el próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio.